Muy buenas, en el pasado Gran Premio de Brasil vimos cómo Mercedes tenía un ritmo que apenas se explicaba, hicimos aquí un análisis por supuesto bien detalladito, además también hicimos un análisis en directo, en definitiva estuvimos metiendo el bisturí ahí todas las pequeños detalles, ¿no? Y todos los datos que teníamos del Gran Premio de Brasil y la conclusión es que el Mercedes ni corría, ni tenía fiabilidad, ni tampoco podía gestionar bien la degradación. Entonces resulta que Mercedes ha explicado un poco el por qué. Han cometido dos errores y quería hacer este vídeo pues para explicarlos un poquito y hablar un poco tranquilamente sobre ellos. Tampoco quiero que sea un vídeo muy largo, solo quiero aclarar estos asuntos porque es una especie de complemento a lo que estuvimos analizando del Gran Premio. Los errores fueron a nivel de reglajes dos. Uno, aerodinámica, 2, alturas, que por supuesto también tiene relación con la aerodinámica. Ellos detectaron que el tren trasero tenía mucha degradación, entonces pusieron un poquito más de carga en el tren trasero para gestionarlo. Parece ser que esto no salió del todo mal en el sentido de que sí, pudieron controlar un poquito más esa degradación, entonces intuyo que el problema suyo de degradación estaba más en el tren delantero. Además, ya sabéis que cuando se atrasa el balance aerodinámico lo que provoca es que el coche subvire. Es decir, cuando tú intentas meter el coche en la curva con un balance aerodinámico muy atrasado, lo que está haciendo el aire es dar apoyo a la parte trasera y no a la delantera. Por lo tanto, al coche le cuesta mucho entrar porque los neumáticos que giran el coche hacia la curva son los delanteros. Si estos no tienen suficiente agarre, evidentemente vas a tener ese problema de subviraje. Además, si eso provoca que el piloto tenga que forzar más la dirección, que vaya más incómodo, pues uno, el piloto va a ir peor porque va más incómodo, evidentemente, y punto número dos, al estar forzando más esos neumáticos, puedes provocar mayor degradación. Entonces, solucionas el problema principal, que puede ser la parte trasera, pero te sigue quedando el delantero, que incluso quizá se haya podido agravar. Parece que va un poco por ahí el problema. Ya sabéis que aquí comentamos mucho, siempre antes de cada gran premio, el tema de los reglajes y decimos, bueno, el balance aerodinámico debería estar un poquito adelantado porque así el coche pues entra mejor en curva rápida, un poquito más atrasado para la salida de curva media y lenta. Esto también es un tema muy importante porque dicen, bueno, si tienes problema de degradación pones un poquito más de carga. Y aquí el caso de Mercedes ha sido como una mezcla de ambas. Es verdad que ese tema tan concreto a veces no lo solemos tocar, pero es interesante porque es controlar qué neumático es el que más va a sufrir. Si son los delanteros, pues poner más carga adelante te puede ayudar a gestionarlo, pero tienes que mantener un balance. Si no, el coche pues tiende a subvirar mucho y la propia Mercedes lo ha explicado. Es un gran premio en el que solo tienes un entrenamiento libre, vas con lo opuesto, como se suele decir, entonces no tienes mucho margen de maniobra para corregir esos problemas. Un coche muy subvirador por culpa del alerón trasero, ¿cómo lo puedes corregir? Pues poniendo un poquito más de carga adelante, que eso ajuste sí que se puede hacer sin romperlo del parque cerrado y demás, pero claro, vas a tener un coche con excesiva carga aerodinámica, no va a correr en las rectas que hay en el circuito y el rendimiento por vuelta iba a ser muy malo. Y luego tenemos el tema de las alturas. Esto es relativamente más sencillo de explicar porque un coche cuanto más alto esté, peor aerodinámicamente funciona. A nivel de carga aerodinámica que generas no, pero para esa misma carga aerodinámica que estás generando estás produciendo más drag, más resistencia al avance, ese arrastre aerodinámico que se llama. Entonces, pues si para la misma carga aerodinámica tienes más drag, evidentemente tu coche no va a funcionar igual de bien. ¿Por qué lo hicieron así? Pues porque en el anterior Gran Premio con un único entrenamiento libre, que fue el Gran Premio de Estados Unidos, pues tuvieron el problema ese de la tabla esta que tienen por debajo del suelo que se desgastó demasiado y terminaron descalificando a Hamilton. Para ir sobre seguro, pues levantaron bastante más el coche, lo que pasa es que el circuito de Interlagos no es tan agresivo como el de Estados Unidos. Entiendo que una cosa es haber levantado más el coche de lo necesario y otra que lo hayan levantado tanto como había que levantarlo en Estados Unidos. Son cosas diferentes. No significa que hayan puesto el reglaje que deberían haber puesto en Estados Unidos. Es decir, si en Estados Unidos necesitabas, por poner un número, 20 milímetros y le pusieron 18, a lo mejor aquí se necesitaban 10 y han puesto 12, ¿vale? Para hacernos una idea y poner un número para que nos entendamos mejor. No es que esos sean los números que se ponen, ni mucho menos, ¿vale? Entonces al final pues vas sobre seguro para no tener otra vez ese problema porque puedes temer que ese problema se dé, incluso por los datos que sacas de los primeros, de las primeras vueltas de entrenamiento libre y demás, notas que hay cierta correlación con los de Estados Unidos y que a lo mejor se termina dañando la parte del suelo otra vez. Al final vas sobre seguro y te pasan estas cosas. Tiene mucho sentido esto, porque vimos un Mercedes que, como digo, no corría mucho en recta y encima tenía mucha degradación. Normalmente una cosa o la otra, es decir, o vas muy bien en recta o degradas muy poco. En el caso de Mercedes es que lo tenía todo lo malo, no iba en recta y encima degradaba mucho. Tiene mucho sentido, ¿vale? Por lo que hemos explicado. La altura se carga la eficiencia del coche en general y el tema de tener mucha carga pero solo en el tren trasero hace que el balance del coche no sea correcto y no te quita degradación del tren delantero. Y este circuito de Brasil es un circuito en el que había un poco de todo. Tenemos zona de curva un poquito más rápida, luego tenemos curva media y lenta, como era sobre todo esa sección, ¿no?, del segundo sector con las horquillas que tenemos bastante abiertas pero que al final son de baja velocidad. Entonces eso al final daña mucho. De hecho se escucharon mensajes de radio de Russell diciendo, oye,
o Hamilton maneja de otra manera la curva 11, que es una curva muy rápida hacia la izquierda, muy larga, o vamos a perder mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque, claro, si tú has gestionado el desgaste de los neumáticos con la aerodinámica para el tren trasero, en ese tipo de curvas que son tan rápidas las vas a tener que gestionar para el tren delantero, además curvas tan largas. Evidentemente, si solo te centras en unos neumáticos, que es tu principal problema, pero con ello no solo no solucionas el problema más pequeñito, que son los delanteros, sino que encima lo agravas, pues bueno, has pasado a tener un problema grande y uno pequeño, a uno pequeño y uno grande, que realmente pues te da igual. Si eso lo has hecho encima a cambio de tener peor rendimiento en las vueltas, pues de ser un gran premio mal gestionado. Para Mercedes son buenas noticias que sean problemas muy concretos, porque eso significa que para el siguiente Gran Premio pueden haber aprendido de ellos y no se van a repetir. Es decir, no es que de repente el coche no funcione, sino que te has equivocado con los reglajes. Puedes volver. Además, el circuito de Las Vegas quizá no tengan tanto problema con los reglajes porque a priori es un circuito más sencillito. Son muchas rectas, un circuito que es un asfalto urbano, que eso a veces sí que complica porque tienes que mejorar mucho el agarre, pero bueno, por lo menos no deberían a priori tener tantos problemas para gestionar los reglajes. Además hay 3 entrenamientos libres para adaptarse bien, o sea que cuidado con Mercedes, que sí, en Brasil fue un desastre su rendimiento, pero probablemente Las Vegas vuelvan a estar donde estaban. No quizá a ser el segundo equipo por detrás de Red Bull, porque los circuitos de mucha velocidad punta no se les suele dar tan bien, por ejemplo, como a Ferrari, pero bueno, no deberíamos esperar el desastre que vimos en Brasil en cualquier caso. Así que nada, este es el vídeo aclarando un poquito el concepto del desastre de Mercedes en Brasil. Espero que os haya resultado interesante y ya sabéis que si queréis saber mucho más sobre reglajes, de cómo afecta la suspensión, las alturas, la aerodinámica, todo eso, tenemos muchos cursos en Level Up Academy, tanto explicando la mecánica, los reglajes y demás, como analizando los datos para saber si tenemos que tocar algo, sobre todo para los que le deis al simulador o que os queráis dedicar al final a ser ingenieros de pista, pues esos cursos van a venir muy bien, porque enseñamos pues todos los gráficos, pues aquí se ve el balanceo, aquí el recorrido de las suspensiones, aquí el histograma de la velocidad de los amortiguadores, todas esas cosas que nos ayudan a entender si el reglaje está correcto o no, ¿vale? Por supuesto mucho más de pilotaje, de estrategia, todo eso, hay muchísimo más cursos, que para eso ya hay más de 40, o sea que echadle un vistazo si no os habéis apuntado ya, porque son 15 euros al mes, ya sabéis, pues están los meses que queráis, que no hay que comprar cursos, no hay que comprar las clases individualmente, no hay que comprar los setups para Sim Racing individualmente, ni mucho menos. Así que echar un buen vistazo, que por cierto, ya tenéis los reglajes tanto para el Fórmula Hybrid de Racing Studio de Assetto Corsa como para el F1 23 para el circuito de Las Vegas. O sea que si os vais a enfrentar a ese circuito pronto, apuntaos a Level Up Academy, veis el reglaje, que además siempre subo un reglaje junto con un vídeo explicativo de por qué he ido moviendo así los parámetros. Os digo, si os gusta que el coche se cruce más fácil, pues tocáis un poquito esto. Si preferís un poquito más de estabilidad, tocáis esto otro. Así que bueno, así lo tenéis todo completito, no solo para tener un buen reglaje de base, sino para que podáis terminar de pulir en función del gusto que tengáis. Así que echad un buen vistazo, como digo, nos vemos por allí a los que queráis aprender mucho más de automovilismo y por supuesto, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, suscribiros a YouTube si no lo habéis hecho ya, que eso por supuesto es gratis y nos vemos por aquí también muy pronto.